Bueno, martes 17 de mayo. Vamos a retomar la década del 70 en la que estamos estudiando Medio Oriente y vamos a empezar haciendo eje desde el Líbano. Si bien lo último que habíamos visto tuvo que ver con la OLP y los palestinos y Septiembre Negro y todo lo que vimos del movimiento palestino, y para después seguir avanzando con los temas. Yo les dije que íbamos a culminar esa parte palestina, del establecimiento de la mayoría de esos palestinos que se tuvieron que ir de Jordania después de Septiembre Negro y se estableció en el Líbano. Y el Líbano, en esa época, era considerada la Suiza de Medio Oriente. Líbano era un lugar muy atractivo desde muchos puntos de vista, pero el más importante es que era un cónclave en el Medio Oriente con una cultura proeuropea. ¿Por qué? Porque básicamente el liderazgo libanés era cristiano. Se llaman cristianos maronitas. Es una rama de la Iglesia Católica y son cristianos, y por supuesto son mucho más afines a el mundo occidental. Y esa ciudad, ese país, ese Líbano que tenía en Beirut como su capital y un lugar que, como les decía, tenía condiciones de vida muy interesantes, tenía una población que trataba de hacer un equilibrio entre una pequeña minoría cristiana y después había musulmanes sunitas por un lado y chiitas por el otro. Claro, la llegada de este mundo palestino expulsado de Jordania y de estos movimientos llamados por el Israel terroristas o llamados por ellos mismos como movimientos armados de liberación, no importa, eran movimientos armados. Y esto trajo a el Líbano, un lugar con ejército muy limitado y con poco poder, le trajo un Estado dentro del Estado, como habían querido hacer estos mismos palestinos en Jordania, que hubo un tiempo en el que lo pudieron hacer, y que después finalmente el ejército de Hussein los echó, los expulsó, además de haber matado a muchos de ellos. Entonces tenemos una llegada, una aluvión en la década del 70, los primeros años, y en 1975 va a tener lugar una guerra civil en el Líbano que va a durar como 15 años. De 1965 a 1990, una guerra civil que va a dejar como saldo 120.000 muertos y va a dejar como más o menos 1 millón de exiliados. La verdad que la catástrofe fue súper importante, y ese equilibrio original entre estos tres grupos que les contaba, que estaban asentados hasta incluso geográficamente en lugares distintos, también había drusos, pero los drusos eran más cercanos a los cristianos. Tenemos esos componentes étnicos tan distintos, tan diferentes, que en momentos de equilibrio, de paz, de tranquilidad, conviven, pero cuando empiezan los conflictos se acentúan las diferencias. Y tenemos la llegada de estos grupos extremos como el desencadenante de esas violencias, y esa élite que había cristiano-maronita no pudo mantener el poder. Se vio sobrepasada por gente que tenía una etnia distinta y que pobló y llenó el Líbano, y a partir de allí la grieta, la famosa grieta, esa polarización de las sociedades que estamos viendo tanto hoy en día, no son nuevas, y ahí se produjo esta, digamos, estos extremos que terminaron enfrentándose y que derribaron un orden político que se había establecido allá por más o menos 1920. Les recuerdo que el Líbano era francesa. ¿Vieron la repartición que se hicieron después de la Primera Guerra Mundial entre Inglaterra y Francia? Líbano había quedado bajo mandato francés y habían logrado una estructura parlamentaria donde había ciertas fuerzas representadas, había cierto equilibrio, había
un gobierno que más o menos podía ordenar, y hasta que no pasó esto, pudo llevar un lindo desarrollo este país del Líbano. La población musulmana se alió con el mundo pan-arabista, y todo eso quedó vinculado a una izquierda que se oponía a la mirada pro-occidental dominada por los cristianos. Y entonces la llegada de los palestinos, como les dije, cambió la ecuación, y atrás de todo eso se jugaba la Guerra Fría, que también se va a jugar ahora en el conflicto de Medio Oriente, que ahora vamos a hablar también de eso hoy, un poquito más adelante. Pero acá también había una Guerra Fría, porque este mundo pro-occidental, apoyado por Estados Unidos, se oponía al mundo musulmán, apoyado más por la Unión Soviética, que es el antecedente de Putin, para ubicarnos todos. Pero fue así como la polarización externa influyó en la polarización interna, y todo eso agravó las discusiones y las diferencias, y entonces los países árabes junto con la Unión Soviética apoyaron a el mundo musulmán en contra de los cristianos. Entonces empezó a haber combates entre las fuerzas paramilitares y terroristas, como cada uno lo quiera llamar, de un lado y del otro, y por supuesto que la OLP, que estudiamos en el encuentro pasado, la Organización para la Liberación Palestina, empezó a tomar un lugar importante en esas luchas, y fueron forzando un desequilibrio que atentó permanentemente contra un país que tenía mucho por venir, mucho futuro, y que tenía un desarrollo súper interesante para la zona y para la época. Bueno, obviamente que esta escalada trajo consecuencias nefastas, detuvo todo eso, zonas bombardeadas, zonas atacadas, sin posibilidad de una vida normal, y eh, países limítrofes que intentaban interferir, ¿no? Israel, por un lado, quería apoyar y defender a las fuerzas cristianas, y por el otro lado, Siria especialmente, apoyando a las fuerzas musulmanas, y se involucraron en las guerras, en las luchas, en todo esto, e incluso hubo fuerzas multinacionales, ¿no? Con gente de las Naciones Unidas y fuerzas por la paz que también estuvieron estacionados en el lugar, y finalmente, después de 15 años de destrucción y demás, se llegó a algún tipo de acuerdo en donde se puso fin a la guerra, pero el gobierno del Líbano quedó seriamente debilitado, nunca más pudo volver a hacer lo que prometía hacer. Hay un parlamento libanés, que ya lo vamos a volver a ver cuando veamos, supongo que el martes que viene, la creación de Hezbollah y un poco la historia del Hezbollah. Ahí vamos a retomar un poco esta línea. Simplemente quería mostrarles cómo lo que a veces uno no ve de los desplazamientos de poblaciones, cómo generan los cambios que después se dan, ¿no? Hoy uno lo ve un poco ya tardíamente en Europa, con la llegada de inmigrantes en cantidades tan importantes que no son asimilados por las poblaciones locales. Toda inmigración suele ser constructiva cuando la cantidad y la frecuencia de la llegada de esa inmigración permite la asimilación. Por ejemplo, me imagino que padres o abuelos o bisabuelos de muchos de ustedes fueron inmigrantes, pero como no llegamos todos juntos al mismo tiempo en cantidades importantes, rápidamente todos fueron argentinos. Fueron asimilándose, aunque religiosamente mantengan más o menos vínculo con lo religioso judío, a nivel nación fueron argentinos. Si no era la primera generación, la segunda ya era argentino. Acá, cuando los grupos llegan todos juntos en una cantidad, en una proporción tan grande, no logran hacerse los procesos asimilatorios. Si ustedes viajan hoy a Europa y recorren, van a ver que hay barrios enteros musulmanes, donde
parece un Estado adentro del Estado. Esas son las situaciones problemáticas que pueden desencadenar el día de mañana guerras internas o desestabilizaciones nacionales, que fue lo que terminó pasando en el Líbano. Esa llegada de este grupo palestino tan importante en un país ya fraccionado y con un equilibrio muy débil, provocó esto con Hezbollah como una de las fuerzas más importantes que estuvieron allí involucradas. Así que los voy a dejar simplemente con esta idea, un párrafo muy chiquito sobre la comunidad judía, y después retomaremos cuando estudiemos Hezbollah, como les dije. Digamos que la comunidad judía del Líbano vivía más o menos bien hasta ese momento. Nunca fue muy numerosa, pero es de las pocas comunidades judías que siguió recibiendo judíos después de 1948. Todos los países árabes de la zona, después de 1948, bajaron profundamente sus poblaciones judías. Casi a cero, incluso algunos. En el Líbano no pasó eso. Y había judíos, se calcula más o menos unos 10.000 en aquel momento. No tengo el número exacto, pero más o menos se suponía que había alrededor de esa cifra. Y en esta guerra civil hubieron algunos pogroms que terminaron con la vida de unos 200 judíos en medio de la guerra civil que se provocó en el Líbano. Y entonces muchos de los judíos que había en ese momento, cuando empezó la guerra civil, emigraron. Se fueron, obviamente, muchos de ellos a Israel, ¿sí? Entonces, después sí, bombardearon alguna sinagoga en el Líbano muy central, y después ya la vida judía quedó reducida a la mínima expresión. Así que hasta la guerra civil, la comunidad judía en el Líbano podía más o menos estar, a diferencia de otros países árabes, pero a partir de la guerra civil ya se hizo más complejo. Hecho este último contacto de la OLP que estudiamos en su recorrido con la guerra civil del Líbano, volvemos para atrás en la historia y vamos a hablar hoy fuertemente de la guerra de Yom Kippur. No creo que la terminemos hoy, seguramente nos va a llevar un encuentro más, es un momento de la historia importante para estudiar. En lo previo, en el desarrollo rápidamente de la guerra, en las consecuencias, pero sobre todo en las hipótesis que hay de qué fue lo que pasó. Todos podemos empezar diciendo que la guerra de Yom Kippur fue la peor guerra que tuvo que enfrentar Israel desde su existencia hasta el día de hoy. Fue la guerra en donde proporcionalmente más nos costó. Aunque si vamos a la guerra de independencia, en porcentaje de la población muerta en la guerra fue mayor, la guerra de independencia esperábamos una guerra compleja, difícil, es más, esperábamos que no la íbamos a poder superar, mientras que cuando fue la guerra de Yom Kippur, nadie esperaba esta guerra, nadie esperaba esta sorpresa, nadie esperaba este avance inicial y este costo elevado en vidas que tuvo que pagar el Estado de Israel. Y hasta el día de hoy sigue la pregunta latente de qué fue lo que pasó. ¿En qué falló la inteligencia o en qué falló la política? Porque ustedes tienen que saber que a veces los informes de inteligencia advierten ciertas cosas que la política desoye. Pero también hay que saber que muchas veces los informes de inteligencia son desoídos porque los informes de inteligencia también están elaborados para cubrirse de cualquier tipo de posibilidad de ataque que no haya sido advertido por ellos. Así que eso es lo que nos va a entretener o a involucrar en el encuentro de hoy y en el próximo. Así que fue una guerra, una disputa muy compleja. Es la guerra posterior a la guerra de los 6 días, que ya habíamos estudiado. Y les recuerdo que en esa guerra de los 6 días, entre los territorios conquistados, estaba la península del Sinaí y los altos del Golán, y fueron esos dos territorios
los que quisieron recuperar en la guerra de Yom Kippur. Si bien también habían conquistado Cisjordania, Israel y el oeste de Jerusalén, recuerdan, en la guerra de los 6 días, básicamente la ofensiva de la guerra de Yom Kippur es una ofensiva entre Egipto y Siria para que Egipto pueda recuperar la península del Sinaí y para que Siria pueda recuperar las alturas del Golán. Ese fue el detonante de la guerra. Y quisieron, en lo previo, involucrar a Jordania, prometiéndoles la conquista y devolución de Cisjordania, que había estado en manos de los jordanos. Entonces vamos a ver cómo llegamos a todo esto. Vamos a ir de vuelta un poquito para atrás para ver cómo llegamos a la guerra de Yom Kippur. Quería simplemente poner la pintura de la guerra, que me imagino que todos deben conocer, porque todos nosotros estábamos vivos en ese momento. Yo tenía 2 años, mucho no me acuerdo, pero algunos de ustedes debían tener algunos más y quizás se acuerdan mucho más que yo no me acuerdo nada, obviamente, con 2 años. Pero vamos a empezar un poquito antes. Vamos a empezar en la post-guerra de los 6 días, en donde Israel se encontró con un montón de territorio que nunca estuvo en sus planes conquistar. Y hay una gran polémica que no tiene solución hasta el día de hoy, y es que Israel dice que la Knesset votó, y que la Knesset no, el gabinete, quise decir, perdón. El gabinete de Israel votó post-guerra de los 6 días que estaban dispuestos a un acuerdo de paz devolviendo permanentemente las tierras que habían conquistado. Que ese ofrecimiento era un ofrecimiento hecho absolutamente a los países que los rodeaban, pero fueron rechazados por los árabes. Bueno, no hay mucho registro de que esto haya sido realmente así. Lo primero que tenemos que saber es que no había conversaciones directas. Los países árabes nunca hicieron un armisticio, ni una firma de un acuerdo de paz, ni nada. Los países estaban enfrentados y Israel aduce que a través de Estados Unidos se hizo llegar una propuesta de ese tipo, que fue rechazada unilateralmente, pero no hay mucha claridad si esto fue así o no. Lo que sí sabemos es que los árabes se reunieron, yo se los conté, y dijeron los 3 no. No a la paz, no al reconocimiento de Israel, no a ningún tipo de acuerdo con los judíos. Pero Abba Eban, que en ese momento era el ministro de Relaciones Exteriores, que es un nombre que está bueno que conozcan, Abba Eban, porque tiene varios libros, algunos de ellos de historia muy interesantes, contados por un diplomático israelí de primer nivel que ocupó lugares muy destacados y que es una persona muy interesante para leer. Así que recuérdenlo, Abba Eban fue el ministro de Relaciones Exteriores en esta época, post-guerra de los 6 días, y él dice que tiene pruebas sólidas y firmes de que Israel hizo esta propuesta formal de paz directamente a través de los estadounidenses. No está claro que sea así realmente. No tenemos pruebas concluyentes, pero en principio esa es la postura de Israel, y los árabes dicen que nunca llegó esa propuesta, ¿sí? Bueno, como yo les conté, bueno, los países Egipto, Siria, Jordania, Líbano, Irak, Argelia, Kuwait y Sudán son los países que dijeron los no a la paz, al reconocimiento y a la negociación. No, no y no. No paz, no reconocimiento y no negociación con Israel. ¿Sí? Esa fue la declaración pública que concluyó a las deliberaciones de los árabes, que yo les había contado, que se conocen como los no de Jartum, que fue donde se llevaron a cabo estas deliberaciones. No importa. Bueno, entonces
terminada la guerra de los 6 días, con este contexto de no acuerdo, y con Israel ocupando tierra del Líbano, perdón, de Siria, quise decir, de Siria, de Jordania y de Egipto, empiezan, o nunca se detuvieron, las hostilidades militares en las fronteras. Hubo escaladas permanentes de lo que se llamó una guerra de desgaste, en donde incursiones, pequeños ataques, pequeños atentados, Israel acumulaba y después hacía una ofensiva para terminar con ello, era condenada por los organismos, lo mismo que ahora, ¿no? Y después de a poquito volvían a hacer los ataques, volvían a hacer las incursiones, volvía la guerra de desgaste, y esto fue algo que se mantuvo en los años posteriores a 1967, con la intención de desgastar a la población israelí. ¿Por qué? Porque la población israelí, a partir de los 50 y de los 60, se fue aburguesando. Una población que había llegado con el ideal de construir un Estado, estaba dispuesta a todo. Una vez que te estableciste y tuviste hijos, y esos hijos crecieron en un Estado propio, ya no están dispuestos a pelear tanto. Y la apuesta árabe fue a que las madres y los padres de Israel no resistan la presión, a que los jóvenes se rebelen contra su propio Estado. ¿Vieron que en los últimos años sí pasó esto? Y tenemos muchos israelíes de izquierda que no están de acuerdo en seguir peleando ni ocupando, que no quieren que sus hijos vayan al Tzabá, al ejército. Empieza a haber esto recién ahora en Israel. La apuesta de los musulmanes, del mundo árabe, quise decir, fue que esto empieza a ocurrir ya en aquel momento. Con esta guerra de desgaste creían que iba a ser importante. Hubo algunos acuerdos en la mitad de alto el fuego, pero siempre volvían y volvían. Finalmente, en 1970 muere Nasser, quien había conducido los destinos de Egipto en las guerras anteriores, ustedes lo saben, ya lo estudiamos, y Nasser era el gran líder nacionalista que aglutinaba al mundo árabe, no solamente a Egipto, y fue la bandera para esas luchas. Bueno, Nasser fue reemplazado por Anwar el-Sadat, que también ustedes deben conocer, porque fue el que firmó la paz después. Perdón que spoileé, pero ya muchos lo conocen. Así que Anwar el-Sadat ocupa el lugar de Nasser en Egipto y presenta enseguida una iniciativa de paz, apenas asume, donde quería que la ONU sea parte y que la paz que él proponía tenga un alto el fuego, una reapertura del canal de Suez, que como la península del Sinaí estaba ocupada por Israel, no estaba abierto, perdón, un alto por las dudas. Cuando vos de Israel cruzás a Egipto, todo lo que vos tenés es la península del Sinaí, y donde termina la península del Sinaí es donde está el canal de Suez. Como esa península del Sinaí estaba en manos de Israel, entonces el canal de Suez estaba inoperante. Entonces el acuerdo quería abrir ese canal, que se puede reabrir, y proponían los egipcios una retirada parcial de los israelíes de ese canal, además del alto el fuego, y así se pudiera empezar un proceso que iba a concluir de alguna manera en una paz. Todo esto aparentemente no fue una iniciativa de él, sino de alguien de la ONU o de algún otro dirigente del mundo que estaba interesado en que se abra el canal de Suez, obviamente. Hay muchos intereses económicos atrás de todo esto. Ustedes saben que el petróleo que se importa desde muchos lugares de Occidente, que se importa desde Medio Oriente, tiene un costo mucho más bajo de transporte por tiempo y combustible usando el canal de Suez.
sino el tiempo y el combustible es mucho más costoso y por lo tanto hay muchos intereses en juego en todo esto, ¿no? Así que había muchas presiones para que se pueda lograr esto. Se metió el Consejo de Seguridad de la ONU y por supuesto que muchas de las naciones de Occidente estaban interesados en una propuesta de este tipo, pero finalmente que ni siquiera Egipto logró ponerse de acuerdo demasiado, hubo conflictos con qué pasaba con la Franja de Gaza y demás cosas, así que finalmente no se pudo avanzar con esta propuesta que hubiera sido en 1971 la posibilidad de que con un nuevo líder, Anwar el-Sadat, se llegue a algún tipo de acuerdo que evite el conflicto que iba a desembocar en una nueva guerra con Israel. Entonces, cuando esto fracasó, volvieron otra vez a empezar escaramuzas. Del lado de Israel estaba Golda Meir, que era la primer ministro que estaba a cargo de todas estas negociaciones, y estaba dispuesta a hacer ciertas concesiones Golda Meir, quería lograr algún tipo de acuerdo, formó algún comité para poder encauzar alguna solución que pueda contemplar algunos intereses egipcios y una paz, y todo esto que lleve a una retirada de parte de Israel del Sinaí o de la península del Sinaí. Finalmente tampoco prosperó y no se pudo lograr, y atrás de todo esto jugaba la Guerra Fría, en donde Estados Unidos tenía sus intereses en Israel y donde la Unión Soviética tenía sus intereses del lado de Siria y de Egipto, muy fuertemente involucrados los dos, y ambos peleando su Guerra Fría en el tablero de Medio Oriente a través de estos soldaditos o de estas piezas de ajedrez que representaban Israel y los países árabes. Y entonces había permanentemente presiones sobre Golda Meir, sobre Yitzhak Rabin, que fue uno de los que también formó parte de todas estas negociaciones en forma muy importante, y se acusó mucho a Israel de ser el culpable de no lograrse un acuerdo en esta época. Israel fue visto en parte como el responsable de que se hayan estancado y que no se haya podido ir a buen puerto estas negociaciones que hubieran implicado una oportunidad de paz. No tengo muy claro si realmente es correcta esta visión y si realmente había interés de paz, pero así es como fue visto. No significa que se haya sido así, pero en principio fue bastante visto de esta manera. Entonces no se pudieron volver a los límites anteriores a la Guerra de los 6 días y no se pudo firmar ningún tipo de acuerdo de paz. Entonces, con todo esto estancado, Anwar el-Sadat tenía que hacer algo como infringir algún tipo de derrota a los israelíes porque necesitaba alterar el statu quo. En Siria estaba al-Assad, que también tenía una mirada distinta de todo esto y tampoco tenía interés en negociar y quería recuperar de alguna manera las alturas del Golán y entendía que la única forma, ¿cómo se llama? Se fue el nombre, Al-Assad. Al-Assad le entendía que lo único que podía lograr una recuperación de la Golán era lo militar. A diferencia de Sadat, que intentó un camino diplomático, aunque haya sido poco transparente, hubo una intención de negociación. Del lado de Siria no hubo intención de negociación. Ellos entendían que solamente la opción militar le daría a Siria la recuperación de las alturas del Golán. Y por supuesto, tenían a la Unión Soviética detrás de ellos con ayuda militar de todo tipo, asesores y armamento. Todo lo que les suena parecido hoy en día es pura casualidad, ¿no? ¿Sí? Las potencias atrás de estas guerras asesorando con inteligencia, con capacitación y con armas.
Entonces, creían Egipto y Siria. Esperen que alguien está desmuteado y se produce un ruido. Déjenme encontrarlo. Acá está, ya encontré. Listo. Entonces, tenían los dos la intención de recuperarlo de alguna forma, pero sobre todo necesitaban cambiar el statu quo que no era para nada favorable para ellos, ¿sí? Sobre todo porque Anwar el Sadat era nuevo en su cargo y tenía a su población totalmente desmoralizada. Después de la guerra de los 6 días, Egipto quedó en una situación de humillación tal que decían que hasta la economía estaba estancada en Egipto y todo era un desánimo nacional total, que estaban desesperados y que lo único que podía cambiar eso era una victoria, aunque sea parcial, en una guerra con Israel. Y de hecho, según las biografías que se leen de Anwar Sadat, su intención fue esa, era infringir un golpe, recuperar algo, aunque sea simbólico. La guerra que él inició en el 73 tenía como objetivo recomponer el orgullo nacional, cambiar el clima interno, recuperar algo de la dignidad perdida en esa guerra que implicaba una vergüenza nacional. Hago un paréntesis. Yo tenía unos 20 años, o sea, en el 90, en el 90, bueno, no, en el 89. En el 89 fui a Egipto. Esta guerra que estamos hablando es del 73, pero después no hubo otra guerra con Egipto. Y yo fui en el 89 a Egipto y crucé por Eilat y llegué al otro lado de Eilat, que se llama... eh, bueno, ahora se me fue el nombre de la playa, ya me voy a acordar, que es como Eilat, pero sin infraestructura, pero no sé en ese momento, no sé cómo estará hoy. Era igual que Eilat, pero sin infraestructura, y a partir de ahí, para ir al Cairo, nos tomamos un taxi. Hicimos toda la península del Sinaí en taxi. Dahab, muy bien, gracias Vanessa, exactamente, Dahab. Entonces, cruzamos todo el recorrido y a los costados del camino, cada tanto, había algún que otro tanque tirado en la carretera. Entonces nosotros inocentemente, pues nosotros decíamos que éramos argentinos, obviamente, Maradona, que habíamos venido del puerto de Grecia, que habíamos cruzado el Mediterráneo con un barco y que llegamos ahí, o sea, no veníamos de Israel, no éramos judíos, a pesar de la nariz, nos creyeron en ese momento porque decíamos Maradona era nuestra palabra favorita, y ellos se ponían locos porque les encantaba Maradona y el fútbol. Entonces, les preguntamos, ¿qué son esos tanques que hay al costado de la ruta? ¿Cómo no saben? No sabemos, ¿qué pasó? ¿Tuvieron alguna guerra? Claro, en el 73. Fue la guerra en la que derrotamos a los sionistas. Y te contaban con orgullo que esa guerra la ganaron. Y creo que eso fue lo que Anwar el Sadat se había propuesto, y eso aparece en sus biografías, cosa que coincide con lo que a mí me tocó vivir, por lo menos la muestra que yo pude tener, de que tenía que devolverle al egipcio algo de orgullo nacional, ¿no? Y poner en funcionamiento otra vez la fuerza de la economía y hacer ciertos cambios para salir del paradigma de Nasser y dejar una impronta en la población. Entonces, eh, parte quizás de la motivación del ataque egipcio tenía que ver con eso. Y tenía una población que se impacientaba y que empezaba a hacer protestas y que hacían movilizaciones, especialmente los estudiantes, vieron que son los que más rápidamente se movilizan y más fuertemente protestan para que Egipto recupere el Sinaí. Y había mucho malestar en todos estos años. Entonces, ahí entendemos parte de la motivación egipcia. Voy a abrir un paréntesis más. Algunos sostienen que para que te sientes a negociar
con el otro. Tenés que negociar de alguna situación de igualdad. Que cuando uno humilla y domina al otro fuertemente, no hay negociación, hay imposición. Y nadie se sienta a una mesa para que te impongan. Vieron que ahora está todo el mundo hablando de que tal vez existe una posibilidad de que la guerra en Rusia y Ucrania se detenga, pero para hacerlo hay que darle una salida elegante a Putin, aunque a uno no quisiera. Bueno, para que alguien se siente a negociar, tiene que haber condiciones. Si Anwar el Sadat tenía un Egipto humillado y tenían vergüenza nacional, no tenían forma de sentarse a negociar con un Israel todopoderoso y ganador. Algunos van a sostener que cierto triunfo en alguna pequeña guerra en Medio Oriente para Egipto era imprescindible para un futuro acuerdo de paz. Lo que yo acabo de decir no es nuevo, muchos lo han escuchado, pero es muy peligroso, es muy fuerte, porque implica que hay políticos que tomaron la decisión de permitir ciertas derrotas en el campo militar con la visión a mediano y largo plazo de alcanzar una paz, que hoy muestra que es correcta y que se cumplió, y que tal vez se ahorraron un montón de vidas en guerras intermedias que no hubieron, pero implica el permiso a ciertos avances egipcios, o sea, muertes de soldados israelíes para después hacer una paz. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, así como hay cierta motivación de un lado para lograr ciertas cosas, del otro lado tal vez estaba exactamente la motivación contraria. Lo vamos a retomar cuando estudiemos y analicemos la semana que viene qué pasó con la inteligencia israelí en este estado previo a la guerra. Bueno, Anwar el-Sadat salió a buscar países árabes que lo acompañen en esa aventura, presionado por su propia población y por la situación que él leía. Pero la mayoría no quería meterse en todo esto. Y el primero que se va a bajar de esta aventura es el rey Hussein de Jordania, quien después de lo que pasó en la Guerra de los 6 días y con lo que le había pasado con los palestinos, no tenía ninguna intención de involucrarse en esta guerra. Después salió a buscar el apoyo de la OLP, con Yasser Arafat al frente, y le prometió que les daría el control a la OLP de todos los territorios que conquistaran. Cisjordania, Gaza y demás iban a ser dados como control a los palestinos para tener el apoyo de ellos, ¿no? Cosa que al tener el apoyo de la OLP, también pierde el apoyo de Hussein. Jordania y la OLP no se llevaban bien. En ese momento lo recordarán que lo estudiamos. Entonces, perdiendo a Jordania, logró a la OLP y también a Siria, que estaba necesitando recuperar los altos del Golán. Entonces, como Irak tenía relaciones tensas con Siria, como Siria ingresó en el acuerdo, Irak no fue parte de estas negociaciones. Nadie esperaba que el Líbano, que tenía unos problemas internos muy grandes, estaba gestando lo que iba a terminar en la guerra civil que les conté al principio. Nadie esperaba que el Líbano se involucre, además tampoco tiene una fuerza importante, pero sí tiene frontera con Israel y hubiera sido importante desde ese lugar. Tampoco se metió por la inestabilidad interna que ya tenían y no podían meterse en una guerra así. Así que la ofensiva la lideró Sadat por Egipto con al-Assad de Siria, especialmente ellos, para iniciar un operativo que pueda terminar en Yom Kippur o Ramadán de 1973 con la guerra de Yom Kippur. Hubo un montón de países árabes a favor, pero no se involucraron directamente. Israel
tenía a Estados Unidos, que en la Guerra Fría representaba los intereses americanos en esa zona y que los iban a defender y abastecer, como está haciendo ahora Ucrania, que necesita, cualquier país que se pone en guerra, necesita el abastecimiento de armas permanente, y ese fue el compromiso que lograron de Estados Unidos a partir del vínculo que tenían con Henry Kissinger como secretario de Estado en los años previos, y fue a través de Kissinger que lograron el compromiso de Estados Unidos de que el equilibrio regional y de poder lo iban a poder mantener a Israel como superior a lo que Rusia, o la Unión Soviética, perdón, haga con los países árabes. Y por supuesto que, así como Estados Unidos garantizó a Israel, la Unión Soviética les garantizó a Egipto y a Siria el apoyo militar. Gran Bretaña no quería involucrarse directamente y entendía que la única resolución era la 242 de la ONU, que yo se las conté hace 1 o 2 semanas, que era la resolución de volver a los límites anteriores a la Guerra de los 6 días. Bueno, hasta acá llegamos hoy. La semana que viene nos metemos ya con los días, meses previos a la guerra, con la guerra y con las conclusiones de la guerra y con la inteligencia israelí y qué pasó y qué falló, pero vamos a seguir avanzando obviamente con todo esto para en 1 o 2 semanas más agotar todo lo que tiene que ver con la guerra de Yom Kippur, antes, durante y después. ¿Ok? Así que bueno, gracias. Mañana en casa todos a censarse. Si alguno quiere participar de Cabaná, vamos a hacerlo porque no se puede salir de casa. Así que Cabaná virtualmente a las 7:30 lo tendremos. Y si no, nos vemos en Shabbat o el martes que viene en este Espacio de Historia. Chao. Buenas noches. Y el jueves Torah, por supuesto, también. Sí, sí, sí. Chao a todos. Chao, muchas gracias. Abrazo a Putin. Que sigan bien. Gracias. Chao a Abrazo, todos. Putin. Muchas gracias a todos. Gracias. Se fue.